Las artes corren por nuestras venas, por nuestras calles, por las ondas de nuestra radio. La Facultad de Artes UNIAC toma la palabra para que escuches las voces que le están dando vida a la creación actual. Durante la próxima media hora, en Radio UNIAC te damos nuestra palabra de arte. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo, ¿cierto?, de Palabra de Arte, programa que es organizado por la Facultad de Artes de UNIAC. Y hoy día nos toca el turno a la Escuela de Artes Visuales, donde tenemos nuestra propia como mini sección que se llama Sensible Señal. Mi nombre es Almendra Díaz y estoy acompañada el día de hoy por nuestra querida invitada, Mónica Bate, a quien voy a presentar brevemente. Ella es de Santiago, de Chile, estudió licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Chile, donde posteriormente se ha desempeñado como académica de la Facultad de Artes. Se especializó en artes mediales y artes sonoros en el contexto de las artes visuales, estudiando en el curso de especialización de postítulo en artes y nuevas tecnologías, con mención en multimedios interactivos 2023, en la misma Universidad de Chile. Y en Haverswork Art Media Center 2009 y en el programa del ITP de la Universidad de Nueva York, ITP. Bien, esto del 2011 al 2013. Entre el 2011 y el 2020 forma parte del equipo Anilla Cultural del Museo de Arte Contemporáneo, y el 2014 es invitada a formar parte del directorio de la Fundación Flores, proyecto que lleva a cabo con dos biólogos, Kester Bull y Maureen Murua, el cual busca ser una instancia para el cruce disciplinar entre arte y ciencia. Su trabajo artístico se ha expuesto en Chile, en lugares como el SEINA, MAC, MNBA, Museo Regional de Aysén, entre otros, y en el extranjero, en lugares como el Victoria and Albert Museum, Ars Electrónica, Nine Michigan, Nine Porto Alegre, entre otros. Destacando proyectos como Acoustic Views, Tape Drawings, el proyecto colectivo Strings, la serie IS3, La vida de los cristales y Anatomía para el movimiento. Ha formado parte del colectivo Radio Ruido y es miembro de los núcleos Emovere y Núcleo de Artes Sonoras. En los últimos 10 años su obra se emplaza en la idea de la atención consciente de aquello que nos rodea y de lo que nos constituye como cuerpo vivo, vinculando objetos electrónicos y maneras de abordar el cruce entre lo tecnológico, lo orgánico y lo artificial. Una gran cantidad de cosas, de asuntos. Muy bienvenida y muchas gracias por venir hoy y estar con nosotros, conversar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias por darte el trabajo de leer eso. Estoy muy bien y nada, contenta de estar acá, sobre todo ser entrevistada por ti, que fuiste mi estudiante y te conozco hace tiempo. Sí, así que muchas gracias a ti y a UNIAC por esta invitación. Sí, felices de tenerte aquí, yo también de poder el día de hoy compartir contigo acá. Bueno, revisando esto, ¿cierto? Evidentemente podemos ver que has trabajado en muchos colectivos. Queremos que nos cuentes un poco con tu trabajo personal, tu trabajo en colectivo. Cuéntanos un poco, no sé por dónde te gustaría partir. Bueno, te puedo comentar un poco de, expandiendo lo que leíste ahí, que bueno, estudié artes visuales, en esa época la carrera se llamaba licenciatura en artes plásticas. Hoy en día esa misma carrera en el departamento de artes visuales de la Universidad de Chile se llama artes visuales.
A partir de esos estudios me empecé a interesar en asuntos que tienen que ver con la electricidad, con lo digital. En esa época entró el mundo de la fotografía digital, se empezó a problematizar mucho ese asunto. Hoy en día ya no es tema, digamos, o no es tema tan grande. Me di cuenta que me interesaba como los fundamentos de estas tecnologías, como que eso era el asunto que ahora detecto. Dentro de ese ámbito empecé a especializarme y he trabajado consistentemente durante todo este tiempo con tecnologías digitales, tecnologías electrónicas y en el ámbito del arte sonoro también, es decir, trabajo bastante con sonido. Y actualmente me encuentro trabajando mucho en colectivos que en el ámbito académico pasan a llamarse núcleos también, dependiendo del reconocimiento que tengan. Y estoy trabajando desde el 2018 con el núcleo Movere, con los profesores Javier Jaimovich y Francisca Morant. Ahí, el asunto es el cruce entre danza, arte sonoro y artes visuales. El último proyecto que trabajamos se llamaba Spectra, ¿no? Bueno, y todavía lo estamos trabajando un poco. Sí, me imagino que son trabajos que como que pueden difícil de encontrar el fin. Oye, pero antes de que nos cuentes un poco de eso, primero preguntarte en qué momento no sé, porque estudiaste artes plásticas, ¿cierto? Todo como un formato muy visual, pero actualmente tu trabajo tiene mucho más que ver quizás, ¿cierto? Como con el espectro sonoro. ¿En qué momento se genera este cruce o este como interés y como cuáles fueron tus primeros acercamientos? No sé, cuéntanos un poco como de eso. Sí, buena pregunta. Bueno, primero decir que en la carrera que yo estudié en licenciatura era más que visual, ¿no? Era volumen, era de todo, o sea, olor, tacto, podía hacer todo en el fondo. Uh-huh. Diría que empecé a entender que el sonido podía ser parte de mi trabajo de manera como bien concreta cuando estuve estudiando en ese posgrado que mencionaste, ¿no? Ahí tuve clases con un profe que nos enseñó a reconocer ciertos aspectos del sonido que lo volvían, podríamos decir, el objeto sonoro, ¿no? Uh-huh. Que está bastante problematizado ese asunto también. Entonces, yo siempre fui muy melómana, sigo siéndolo, entonces dije, en realidad hay algo más que la música propiamente tal, la música, digamos, de partitura. Claro, que tiene un inicio, un desarrollo, una durabilidad. Tiene una organización en el tiempo, uh-huh, como súper concreta y repetible, ¿no? Entonces empecé a fijarme en otros sonidos. Conocí autores, no sé, John Cage, por ejemplo, uh-huh, entendí como ese tipo de trabajo, la problematización de ese compositor y de cómo hizo ese desplazamiento del sonido hacia otro espacio que no era el más conocido, digamos. Entonces ahí empecé a trabajar con sonido y dio la casualidad de que en esa época había varios profes, yo estaba siendo ayudante en esa época, pero varios profes del departamento de artes plásticas en ese momento estaban también un poco en la misma clave. Incluso había una estudiante que me acabo de olvidar el nombre, González, se me fue el nombre, bueno, pero me voy a acordar, que también estaba trabajando con sonido. Ella estaba en el taller de Francisco Gruñoli. Entonces, había como personas que estaban en esa clave, y ahí es cuando empecé a meterme en el sonido. Empieza el 2005 también a reunirse Radio Ruido original, ¿no? ¿Qué es Radio Ruido? Cuéntanos. Radio Ruido es un colectivo de arte sonoro que partió de manera muy incipiente el año 2003. Claro, fue 2003, 2005 hicimos una primera exposición. Y
lo componía Rainer Krause, que bueno, en Chile es muy reconocido por impulsar el arte sonoro y problematizarlo. En esa época Rainer no estaba en la universidad, sino que venía de afuera y se integró. Estaba Enrique Zamudio, estaba también Alejandro Quiroga, Ariel Bustamante y me falta alguien. Se me fue, perdón esa persona. Pero y ahí cuando vuelva, nos cuenta. Sí. Pero ¿qué hacían? ¿Se juntaban? Nos juntábamos a hablar de sonido, básicamente, y hacer experimentos prácticos, ¿no? O sea, grabar cosas, incluso de reuniones muy de ir a comer algo, salían trabajos de arte sonoro. Eso era muy interesante. Entonces, es una cuestión que a veces echo de menos, que era como, era mucha diversión y trabajar en algo que nos gustaba a nivel artístico. Fue muy bonita esa época. Sí, yo encuentro muy curioso y particular como esta situación en la que hay ya ahora más que antes seguramente como un abanico de personas que vienen desde las artes visuales o desde el trabajo visual y se empiezan a desarrollar y a hacer trabajos como sonoros, pero tampoco es como que abandonen totalmente lo visual, ¿cierto? Como de hecho la mayoría de las instalaciones podemos ver que tienen un gran componente como jerárquico, composición, en cuanto a cómo se arman o no estos objetos sonoros. No sé tanto, pero sé que en este momento eres parte del núcleo de arte sonora, que también está dentro del Departamento de Artes Visuales, de nuevo, en la Universidad de Chile, y que se dedican un poco a esto. Hace poquito tuvieron una exposición. No sé si nos quieres contar un poco sobre tu participación particular y como el desarrollo de esto. Sí, bueno, yo creo, como para darle un poco de continuidad, me acordé, Cristian Sotomayor. Bien. Y estaba Daniel Cruz también, para no dejarlo fuera. Bueno, para dar un poquito de continuidad, se hicieron varias acciones dentro de ese primer grupo Radio Ruido. Una fue una exposición de arte sonoro en el Museo de Bellas Artes. Ahí estaba Ramón Castillo, de curador. Y bueno, con el tiempo, esto como naturalmente cada uno siguió su curso de vida. Y después hubieron algunas acciones bajo el nombre Radio Ruido, con quizás una composición un poco cambiada, con integrantes nuevos, pero cosas muy específicas. Y después, ya en el año, yo creo que hace como 4 años o 5, quizás 4, aparece este nuevo grupo ya como más establecido en el Departamento de Arte Visual de la Facultad de Arte, Universidad de Chile. Entonces ahí como que ya es más establecido a nivel institucional y se llama Núcleo Artes Sonoras, ¿no? Y ahí, bueno, está Rainer también, está Francisco Sanfuentes, nosotros somos como más de los mayores, digamos. Los que derivan también de esta otra... de trabajo con sonido más con mayor data, digamos. Y hay generaciones nuevas, que eso me gusta mucho. Está Lucas Sofia, está Matías Serrano, está Vicente Espinosa, Jorge Cavieses también, que se unió al departamento hace un tiempo. Entonces, ahí estamos trabajando, sobre todo Matías, diría yo, que le pone como la fuerza al núcleo de moverlo. Y un hito importante fue eso que mencionas, que es la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en Quinta Normal, ¿no? Y ahí hice una obra que se llamaba Dust, como el polvo en inglés, pero hice como un pequeño juego de palabras, que suelo hacerlo, que hice la sigla de un sentido temporal, ¿no? Entonces se podía leer de las dos formas, y lo de Dust era porque adentro puse polvo que aspiré del subterráneo del museo, porque había que tener alguna vinculación con el espacio museo, la obra que uno proponía.
Entonces, bueno, fui con una aspiradora, aspiré ese subterráneo, que era un subterráneo que está muy deshabitado, pero con mucha historia, o sea, estaban los elementos de construcción ahí, antes ahí había un consultorio, entonces quedaban ciertos vestigios de ese consultorio, y los metí en un tubo que se llama tubo de Kundt, que es una cosa, un elemento que se usa para mediciones en laboratorio, que estudian el sonido o el comportamiento de las partículas. Ahí me ayudó mucho Vicente Espinosa, y quiero mencionarlo porque diría que es un coautor de esto, ¿no? Me apoyó para construir ese tubo de Kundt. Trabajé también en el laboratorio de fabricación digital de allá, para hacer ciertas piezas como específicas para hacer el objeto que tiene harto de escultórico finalmente. Y va un parlante, y el parlante lo que hace es emitir frecuencias de baja frecuencia, sonidos de baja frecuencia, que mueven, movilizan estas partículas de polvo que vienen del subterráneo. Entonces ahí está como la idea del polvo, ¿no? Dust. Del polvo, de la historia, del tiempo. De remirar los objetos que tenemos cerca, ¿cierto? Ponerlos como sacarlos de un lugar, ponerlos en otro, para volver a mirarlos. Un trabajo muy, muy sensible, ¿cierto? Y yo totalmente fan. Si ¿lo alguien viste? tiene, sí, por supuesto. Si alguien tiene oportunidad de verlo en otra ocasión, recomendado. Ojalá. Oye, ojalá se dé la oportunidad. Súper relevante lo que mencionas entre medio, como esta fórmula que al final tenemos casi todos, yo creo, los artistas, de trabajar con más gente, como en el caso de Vicente, que tuvo la suerte de poder colaborarte en esta obra en específico. Pero también hay otras situaciones donde entiendo que estás trabajando como de manera colectiva o como grupal. Antes de llegar aquí me estabas contando un poco sobre un último proyecto que estás desarrollando con más gente ahora. Sí. Cuéntanos un poquito de eso, danos algunas pistas para ver qué viene. Bueno, como me adelanté un poquito al principio, te comentaba que estaba en ese colectivo que se llama Movere, que núcleo más bien. Pero también estoy colaborando en otro núcleo, que aquí voy a ser honesta, voy a leer cosas porque se me van los nombres, y es un núcleo que está trabajando en torno a las tecnologías canoeras yaganes, ¿no? Es un núcleo liderado por Constanza Urrutia, también académica de la Facultad de Arte del Departamento de Artes Visuales, nada, es un tremendo trabajo el que han hecho, porque han ido revisando las materialidades de las canoas yaganes, que bueno, se hacían aquí aparece 7.000 años atrás, ¿no? Y lo bonito es que encontraron una persona ya que se llama José Germán Popi González, ¿no? Le dicen Popi. Y él, claro, y bueno, han estado muy en contacto con él. En el equipo es interdisciplinar, por lo tanto hay distintos saberes que van convergiendo ahí para estudiar estas canoas, para revisarlas desde otras tecnologías actuales, digamos, el escaneo 3D que tú sabes muy bien. Sacar también partes de la materialidad para ponerlas en máquinas que ya ni sé nombrar, para ver la estructura de construcción de las canoas, y así. O sea, en el fondo es tener un objeto de estudio que apunta a lo tecnológico ancestral, de estos fiordos y estos canales del sur y de un pueblo específico, ¿no? Y que está en retirada, por supuesto, pero lo bonito es que esta persona, Popi, hace canoas en miniatura de esto. Entonces, de alguna manera, él ha preservado todo este conocimiento, y es lo que ha traspasado este equipo interdisciplinar, ¿no? Y no sé si digo ahora que va a haber una exposición. Sí, o lo digo. Cuéntame, invítanos a todos. Eso, sí, yo le decía a Almendra que quería invitar a todo el mundo a una exposición que se va a inaugurar el 16 de abril, prontito. Estamos en pleno montaje, y se va a mantener abierta un buen tiempo, me parece que es algo así como un mes y medio. Esto es en el Museo Chileno de Arte Precolombino,
La exposición se llama Tecnologías canoeras, diálogos entre oficios, aguas y cortezas de los archipiélagos australes. Y bueno, es un proyecto, como decía, liderado por Constanza Urrutia, pero ha tenido apoyo también de la Vicerrectoría de Investigación y, para no decirlo mal, sí, es la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, VIT, ¿no?, de la Universidad de Chile, además de otros apoyos de departamentos y otras unidades. Entonces, nada, para que vayan todos a verlo porque va a estar. ¿Sabes cuánto tiempo va a estar? Me parece que es 1 mes y medio. Ah, súper. Hay tiempo. Sí. Y no de todas maneras, en la página del museo aparece toda la información, ¿no? Del museo. Museo Chileno de Arte Precolombino, que va en bandera con compañía. Ah, súper. Esto, sí, es un tremendo trabajo. Yo también tengo la suerte de haber sido convocada, así que duplico la invitación. Sí. Para que la vayamos a ver todos los resultados. Bueno, son muchas personas, muchas capas de información. Y si quieren pueden también, así como un datito extra, hay una página que todavía está ya al aire, digamos, pero todavía se está robusteciendo, claro, se llama tecnologiasdelagua.cl y ahí se ven como los modelos de canoas y como las referencias que se usan para poder construir y montar esta sala en el museo, ¿no? Sí, va a estar bueno eso. Súper. Oye, mientras me contabas como sobre tu proceso de descubrir el arte sonoro, los objetos sonoros y querer como medio robustecer su exploración, pensaba como qué le dirías tú a estudiantes actuales de artes visuales, que es cierto que a lo mejor puedan tener este interés. Y también no dejar de lado, cierto, que tú te dedicas no solo a la docencia, sino que también tienes un programa de magíster donde este tipo de cosas se pueden... coordinas un programa de magíster, cierto, de artes mediales, donde este tipo de cosas se pueden poner más en prueba, más explorar más, ¿no? Trabajar como con docentes o con otras personas que también estén interesadas. Quizás sería súper bueno que nos cuentes de eso, que nos cuentes un poco del magíster y también esta como visión particular que tengas tú como docente, que le puedas como comunicar a chiques que tengan este interés y no sepan cómo partir, como por dónde ir. Claro. Bueno, el magíster es... Yo la verdad me siento honrada de poder ser coordinadora de ese magíster porque de hecho el posgrado ese que mencionaste donde yo estuve, que de hecho lo cursé, nunca terminé ese posgrado, lo cursé, hice todo el año pero no terminé. Curiosidades. Igual bueno decirlo para no mentir. Ese fue como la semilla de este magíster, ¿no? El magíster se implementa como magíster el 2008. Pero para atrás, como posgrado, tiene larga data. Entonces, han sido muchas generaciones de estudiantes y de profes que han estado ahí. Es un programa que fue iniciado por Néstor Olagaray, quien también fue el iniciador de la Bienal de Artes Mediales. Por tanto, el origen es un origen de alguien que estaba totalmente entusiasmado en darle un lugar a esos conocimientos y a esa práctica, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día ese magíster sigue ahí en la sede de Las Encinas, ahí se imparte. Somos un equipo de muchos profes y profesoras. Es un espacio abierto a la creación, es de creación práctica. Si bien tiene también algunos cursos teóricos que sirven como para la parte reflexiva y profundizar la creación de cada estudiante, tiene una cuestión muy práctica, que eso yo creo que lo hace bastante único en el campo de los posgrados locales, ¿no?
Y bueno, como cualquier magíster, quienes estén interesados o interesadas tienen que tener algún grado de licenciatura o equivalente. Y las postulaciones siguen abiertas para este año y también, como para dar una idea, son lo que van a aprender ahí tiene que ver con programación, con electrónica. Se pueden también a veces encontrar con oportunidades como pequeños seminarios de fabricación digital. Se reflexiona mucho, como decía, en torno a las artes mediales. Hay profesores que tienen mucha experiencia en el hacer como artistas en el ámbito de las artes mediales. Es también un programa que es interdisciplinar, entonces si a alguien le interesa ese ámbito del cruce de miradas, porque no sé, pues de pronto te interesa el sonido, pero también te interesa la fotografía, o te interesa cruzarlo con la ciencia, también hay oportunidad de hacer ese tipo de jugadas ahí. Hay profesores que vienen de otras facultades, no son todos solamente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, sino que también hay otros que son por ejemplo, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Entonces, también hay miradas, por ejemplo, de diseñadores ahí. Uh-huh. Y yo creo que si hay estudiantes que están en un lugar como más semilla todavía, en ese sentido, que a lo mejor todavía no han terminado su carrera de pregrado, yo siempre sugiero estar atenta y atentos a los llamados de, no sé, pues viene un seminario, viene un taller, porque esas actividades son abiertas a todo público. Y a nosotros nos encanta, y yo creo que aquí en UNIAC también les debe gustar mucho por el tema de la vinculación con el medio y la extensión, de que vaya gente que no es de la universidad, ¿no? Claro. O que no está en el ámbito académico. Ese punto yo creo que para la academia es muy importante hoy en día. Allá en la facultad tenemos la suerte también y la historia de contar con museos, entonces también ahí hay otra puerta a la vinculación con el medio, uh-huh, ¿no? Y efectivamente en el museo también se hacen algunas alianzas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues hace 2 años se hizo una exposición con egresados de nuestro magíster, del magíster en artes mediales, y pudieron exponer ahí. Entonces también esas obras estuvieron disponibles para ser visitadas y vistas por todo el mundo. Cierto, ciertamente. Pucha, se nos está acabando el tiempo, pero primero agradecerte por toda esta información, palabras, reflexiones, no dejar atrás, ¿cierto?, que todo tu trabajo, que toda esta invitación tiene mucho que ver con el diálogo. Me faltó tiempo para preguntarte cosas, como tu perspectiva sobre el diálogo material, ¿cierto?, que está muy presente en tu trabajo y que también está muy presente dentro de lo posible de explorar en el magíster. Así que vamos a tener que invitarte otra vez, ¿no? No sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, despedirnos. Muchas gracias por venir. Pues cualquier duda que tengan sobre programa de magíster le tienen que escribir directamente a... Pueden de hecho ir a la página del magíster. Ajá. En la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, ahí aparece toda la información. Ahí Escuela de posgrado. Más info. Bien. Muchas gracias, Almendra. Feliz de venir. Oye, sí. Y nos despedimos entonces. Este ha sido un capítulo de Palabra de Arte. Nos vemos la próxima semana y gracias. Gracias, nos vemos.